Granada, año 1952, mes de junio. Unos chavales en la Sierra de Lújar, enfrente de Sierra Nevada, toman la decisión de marcharse al exilio, a Francia, a pie, en pleno verano. ¿Qué les lleva a tomar esta locura de viaje? Sin duda, el año 52 en España sigue siendo año de posguerra, año de necesidades, año de carencias. Pero ¿qué hacen unos chavales de unos 18, 19, 20 años intentando luchar en contra de la Guardia Civil? ¿Qué hacen 13 años después de finalizada la contienda? La Guerra Civil Española llegó a terminar en 1939, pero para muchos no llegó a ser así. Algunos se exiliaron, los que pudieron, otros se escondieron, otros resistieron y otros callaron. Los que resistieron y se fueron al monte fueron los guerrilleros españoles, conocidos como el maquis. Si bien en los primeros años 40 la guerrilla comienza a ser un fenómeno generalizado en todo el país, a partir del 47 y el 48 hay un auge de la guerrilla en Andalucía, en Málaga y en Granada gracias a la llegada del comandante Roberto, que agrupará a diversos grupos dispersos y hará que sea uno de los años de máximo esplendor de toda la lucha guerrillera andaluza. Granada y Almería supusieron un desafío increíble para el régimen franquista, provocando dimisiones de sus cargos y la decisión de tomar una represión mucho más cruel y abrupta para poder finalmente acabar con la pesadilla que suponía todo esto, toda esta lucha para el régimen franquista. Algunos guerrilleros de la provincia de Granada, como le pasó a Yatero o a Olla Fría, consiguieron exiliarse precisamente antes de la década de los 50. Pero otros, si no caían en la batalla continua que tenía la Guardia Civil contra los maquis, o bien desertaban y empezaban a delatar a sus compañeros de viaje, o bien resistían precisamente en el monte a pesar de que las condiciones materiales y los salarios empezaran a escasear. Y ese fue precisamente el fin de las guerrillas, dejarlas completamente abandonadas por parte del Partido Comunista, que había tenido una reunión secreta en la que el mismo Stalin le llegó a decir a Santiago Carrillo y a la Pasionaria de que no solo valía la lucha guerrillera, sino que era casi más importante y más necesario poder infiltrarse mejor en otras organizaciones de base como podían ser los sindicatos verticales de la misma falange para poder llegar a concienciar al pueblo y poder luchar contra el franquismo, pero que el mismo Stalin le llegó a decir que iba a ser un proceso lento y tedioso. Muchas de las partidas guerrilleras acabaron prácticamente anuladas, cayendo en combate con la Guardia Civil, y otros guerrilleros dejaron la lucha intentando de alguna manera entregarse a la autoridad para que por medio de alguna pena de prisión pudieran salvar la vida, aunque muchas veces no fue así, ya que las ejecuciones extrajudiciales se llegaron a practicar mucho más allá de los años 50 en España. Total, que nos encontramos en los años 50, principios de los 50, en un momento bastante estresante para la partida guerrillera del grupo de Pablo el de Motril, que así era como se conocía a estos chicos granadinos de la Sierra de Lújar. Como habían perdido contacto con el Estado Mayor y con su comandante Roberto, intentaron de alguna manera adentrarse en la Sierra de Baza, en la Sierra de Cazorla, para poder llegar a tener algunos visos de información. Y finalmente, agotados y bastante frustrados de ver cómo iban cayendo muchos de sus compañeros, llegaron a tomar la decisión de marcharse a pie a Francia. Toda una odisea, porque la mayoría de ellos no había salido, como es natural, en esos años, de su propia Granada provinciana o de su propio pueblo. Algunos compañeros, cuando comenzó la odisea, se marcharon y al final se entregaron a las autoridades. Otros murieron precisamente cuando iban a coger agua al principio en la mina del Piojo, en Lújar. Hubo un momento de desesperación en la que en pleno combate se separaron el grupo, se llegaron a reencontrar en Sierra Cazorla, cogieron fuerzas para ir a Albacete. Todo esto lo hacían de noche, porque aprovechaban la luna llena y sobre todo la guía de la estrella polar. Pero es que lo más gracioso es que contaban solo con la ayuda de un mapa escolar, un mapa que llegaron a coger de un cortijo de aquellos a los que se pasaban y hablaban o mediaban u obligaban a las gentes a que le hicieran comida. Después obviamente les pagaban. Es decir, ya estamos hablando de un momento en el que no hay enlaces, es decir, no hay gente favorable a
la guerrilla. Por lo tanto, se ven obligados muchas veces a amenazar a campesinos para que les hagan la comida o para que le den varios alimentos, les pagan finalmente y les dicen que se callen, que como han aceptado el dinero ya son colaboradores, por lo tanto les conviene mejor estar callados. Estamos hablando de unos momentos en los que las autoridades intentaban barrir pueblo por pueblo para poder conseguir cualquier tipo de información y reprimir a cualquier tipo de colaborador con la guerrilla. Ello conllevaba muchas veces que los campesinos hubieran comentado que los habían visto por ahí o por allá o cruzando tal río. Bueno, pues llegan a Albacete. Comentar que no van por los pueblos, van por los términos municipales. Incluso no van por las carreteras o por los caminos, van trocheando montes, campo a través, intentando sobre todo refugiarse en bosques y sobre todo en las montañas. Bueno, pues pasan a Albacete, llegan a Valencia, cruzan algunos ríos de menor importancia, llegan a Castellón, intentan también adentrarse por Teruel y uno de los momentos más clave fue cuando se toparon con la envergadura del río Ebro, del cual estos chavales pues no sabían nadar, como es natural también en aquella época, y que tuvieron que amenazar a un barquero pistola en mano para que les pudiera trasladar a todo el grupo por el río. Finalmente, uno de los comandantes de la Guardia Civil llega, gracias a los interrogatorios y a la presión que realiza al pueblo, llega a averiguar que Pablo, el jefe del grupo guerrillero, tiene algunos familiares en Barcelona. Por lo tanto, piensan que por Barcelona pueden llegar a intentar escaparse para Francia. Pero el grupo consigue adentrarse por Huesca y finalmente llegar por la zona de Monteperdido a la frontera francesa. Llegan finalmente un día de octubre, a finales de octubre, después de haber pasado más de 3 meses de tremenda odisea, evitando problemas, sorteando enfermedades, problemas gástricos. Recordemos que muchas veces tenían que usar bicarbonato para poder limpiarse el estómago, pero con energías y con la satisfacción y esperanza también de encontrar en Francia una nueva vida. Y más o menos así fue para la mayoría de ellos. La historia en Francia de cada uno de ellos también daría para otro capítulo de este vídeo. Tuvieron que trabajar mucho, el país no les regaló nada y siempre tuvieron la sospecha de estar bajo la vigilancia de los gendarmes franceses. De hecho, unos años después, el jefe del grupo, Pablo, llegó a sufrir un atentado o algún tipo de accidente, nunca se sabrá, aunque su familia piensa que fueron franquistas del mismo Motril, del pueblo natal de este hombre, los que cruzaron la frontera a Francia y acabaron con su vida. Al final, estos guerrilleros y su historia de exilio a pie a Francia constituye prácticamente los últimos guerrilleros o maquis de España, siendo uno de los casos en los que la realidad perfectamente supera cualquier ficción. Si queréis saber un poquito más sobre esta historia, os voy a dejar en la caja de la descripción las referencias bibliográficas en las que me he basado para hacer este vídeo. Y también quería agradecer el conocimiento de esta historia a una mujer de Lanjarón que pude felizmente entrevistar hace unos meses. Fue la primera entrevista del canal, Turna Ramos, en la que estuvimos hablando de las dificultades del siglo pasado que pasaron la mayoría de campesinos en las Alpujarras. Es un vídeo bastante interesante, también lo dejo por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Y la verdad es que si no hubiera sido por ella, yo no me hubiera enterado o me hubiera costado mucho trabajo enterarme de esta historia. Porque para muchos de nosotros el movimiento guerrillero maqui, el movimiento de la resistencia franquista, nos queda un poco lejos. También porque no es que no haya información, sino que es un tema del cual no se ha investigado mucho, a pesar de que ya cada vez empiezan a haber muchas más fuentes bibliográficas para ello. De hecho, hay un manual clave que tengo la suerte de tener gracias a Turna. Es una investigación profundísima sobre el movimiento guerrillero andaluz escrito por Azuaga Rico. De hecho, en este libro se llegan a contar cosas como la vida cotidiana en la guerrilla, en la que, es muy curioso cómo muchos guerrilleros que llegaron a formar parte de estas partidas, muchas veces por la represión que sufrían en sus pueblos o por la falta de oportunidades o que se vieron abocados más que por ideología a participar en la guerrilla como única alternativa, que también hubo esos casos, gente que como era normal, era pobre, no sabía leer, no sabía escribir, y la guerrilla, aparte de darle una disciplina militar, precisamente los alfabetizó. Esto fue un fenómeno que ocurrió en los años 40 en los montes de España.
También comenta Zoga Rico que algunas partidas, sobre todo la agrupación de Roberto, tenían prohibido cualquier tipo de actividad sexual en el monte y también tenían bastante restringido el uso del alcohol. De hecho, la vestimenta y la higiene era una de las medidas fundamentales para poder causar una impresión correcta y profesional en los campesinos y en el pueblo, para sobre todo ganarse su favor, ya que una de las imágenes que el régimen franquista intentaba ofrecer sobre esta gente era el de que eran unos simples bandoleros, unos criminales, unos desalmados y no un ejército de personas que luchaban por la libertad del resto del país y que tenían una disciplina y un compromiso social profundo. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, os voy a dejar información en la descripción y bueno, también quiero saber un poco historias de maquis que tengáis o que hayáis conocido, porque a poco que escarbemos vamos a tener a unos padres o unos abuelos que o han sido maquis o han conocido a los propios guerrilleros. Un fuerte abrazo, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.